Vamos con este segundo ejemplo. Tengo z definida de esta forma y me piden estas derivadas parciales. Entonces, si yo voy a derivar respecto a x, lo que voy a hacer es considerar todo lo demás como una constante. En este caso, todo lo que depende de y es una constante. Entonces, de z de x, pues sería la derivada externa aquí, o sea, la derivada de la función coseno, que sería menos seno. Por la derivada interna y la derivada de esto respecto a x, pues me daría y. Entonces, menos y seno de xy. Y ahora voy a derivar esto respecto a x, pues me daría simplemente coseno de y. Vamos con la siguiente. Vamos a derivar de z respecto a y. Entonces, si derivo ahora respecto a y una vez más, aquí lo primero es derivar la función externa, o sea, el coseno. Entonces, menos seno de xy. La derivada interna, o sea, la derivada de xy respecto a y, o sea, ahora es x la que es una constante. Entonces, cuando derivo esto xy respecto a y, pues me queda x, bien. Y ahora voy a derivar esta expresión respecto a y. Entonces, este x es un numerito, debo derivar esto. Entonces me daría menos seno de y, quedaría de esta forma, porque x es una constante. Si me piden derivada parcial, segunda derivada parcial de z respecto, por cierto, aquí me equivoqué, yo quería era calcular esta. También se puede calcular la segunda, ahorita la escribo, sino que esa no sería la anotación para esta segunda. Si me piden derivar esto, entonces pues sería derivar esta expresión ahora respecto a y. Quiero que note que cuando yo la derivo respecto a y, esta expresión es un producto. ¿Sí? Esto es un producto. Porque respecto a y, pues esto depende de y esto también. Entonces, la derivada del primer factor, pues vendría siendo, pues menos 1, ¿cierto? Entonces quedaría así. Dejo este quieto y derivo este otro. La derivada de esto, pues sería coseno xy, ¿sí? Y la derivada interna, pues me quedaría x. Ahora, la derivada de esto, que esto también está variando respecto a y, entonces me quedaría menos seno de y. Bien, insisto, como lo tenía antes, pues no sería la anotación adecuada, pero digamos que si yo quisiera hacer eso que había escrito mal, pues realmente debía haber escrito es esto, ¿verdad? Que en últimas tampoco es que esté tan mal, pero no es la anotación usual haber escrito aquí y, pues sería derivar a z respecto a y, la segunda derivada parcial de z respecto a y pues sería derivar esta expresión respecto a y. Vamos a hacerlo, entonces sería algo así como eh, cuando lo derivo respecto a y, me queda x, entonces aquí voy a colocar x al cuadrado porque ya tenía una x, ¿verdad? Y si derivo esto respecto a y, pues me quedaría, y eso sería todo. Vamos con este ejemplo, el cual tiene un poco más de trabajo. Quiero calcular estas derivadas parciales y voy a tener que proceder por la definición. No puedo hacerlo de forma normal porque note que si usted deriva esto respecto a x, pues esto le da algo así como un tercio de x a la menos 2 tercios y esa cosa no está definida en el origen, ¿sí? Porque tenemos que ese x a la menos 2 tercios, pues estaría x a la 2 tercios en ese denominador y pues no lo puedo reemplazar en cero. Entonces debo proceder por la definición
digamos, lo bonito de este ejemplo es que me va a mostrar por qué es molesto la derivada parcial y por qué no quiero decir que esto sea la derivada de un campo escalar, ¿sí? Recuerde que estas son las derivadas parciales y no la derivada como tal de un campo escalar. La razón va a ser que algunas cosas de las que yo quiero que se hereden del cálculo diferencial a otras funciones más generales, pues no se van a heredar si yo definiera la derivada de un campo escalar como la derivada, como lo que he llamado aquí derivadas parciales. Vamos a ver. Entonces, voy a proceder por la definición. Pues esto sería el límite cuando h tiende a 0, ¿sí? F de 0 más h en la componente x, 0 más h, 0, lo demás lo dejo quieto, menos f de 0, 0. Bien. Y pues esto vendría siendo este límite. Note que f de h, 0, pues cuando yo reemplazo aquí h, 0, pues me da 0. Y f de 0, 0, pues también me da 0 sobre h. Y esta cosa me da 0, pero no hay indeterminación, ¿sí? No hay ninguna indeterminación en este cálculo. Análogamente, si yo quiero calcular la derivada parcial respecto a y, ¿sí? Pues ahora el límite sería f del punto más h, sumo en la coordenada respecto a la que estoy derivando, o sea, bien, menos el punto. Y otra vez, esta cosa me da 0 sin que yo tenga alguna indeterminación. Entonces, f de 0h, pues si usted reemplaza acá 0, h, pues esta cosa le da 0. Y f de 0, 0, pues también te da 0. Y esto te da 0, insisto, sin indeterminaciones. Que yo digo que no puedo definir la derivada de un campo escalar como lo que he llamado derivadas parciales. Y ya más o menos lo he dicho, y es que pierdo aspectos típicos que satisfacen la derivada normal. Si yo quiero que se preserven algunas cosas de lo que pasa en el cálculo 1. Vamos a suponer que yo me fijo, me paro en esta línea. ¿Sí? Vamos a fijar en esta curva y igual a x. Esto sería más o menos el gráfico de esta función f, que he colocado estos ejes así cerraditos de esta forma, simplemente como para que usted se haga una idea de más o menos cómo es f, digamos, si lo abro mucho se pierde el dibujo. Más o menos f es como esto. Entonces vamos a pararnos en esta curva, en esta recta y igual a x. Si suponemos que nos restringimos f a esa recta, entonces yo puedo definir esta función h de x así. ¿Sí? H de x como f en x, x, ¿sí? Porque pues y es x. Y esto me da x a la 2 tercios. Esta función x a la 2 tercios no es diferenciable en x como función real. ¿Sí? Note que h es una función real de las que se ven en cálculo diferencial, porque ella transforma un numerito en otro numerito. Y claramente esa función no es diferenciable en cero, porque cuando usted la deriva, pues esto se va para acá el denominador y no lo puedes evaluar en cero. Más o menos eso. Yo puedo ir más allá y decir que, claro, el límite no existe y eso es lo que está pasando en el fondo. Entonces esa función no es diferenciable. Miremos qué está pasando. Yo puedo considerar esa h como la compuesta de dos funciones. Mire, yo puedo definir a g como esta función vectorial. Note que g transforma x en el vector x, x. G es una función vectorial. Y yo puedo definir a h, o puedo más bien ver a h como la compuesta entre f y g, ¿sí?
Claramente, si yo lo dejo así, pues esto sería f evaluado g de x es x, x. Y eso fue justamente lo que tengo allá. Entonces, esa función h no es diferenciable, pero la g sí es diferenciable. Entonces, si yo dijera, no, el hecho de que estas dos derivadas existan, porque las calculamos ahorita y nos dieron cero, el hecho de que estas dos derivadas existan ya implica que la función como tal f es diferenciable, pues hay un choque ahí porque, digamos, uno quiere que la compuesta de funciones diferenciables sea diferenciable. Entonces hay un choque allí porque la función h, que la estoy viendo como esta compuesta, no es diferenciable. Insisto, en otras palabras, el hecho de que estas dos derivadas parciales existan no va a implicarme o no necesariamente implica que esta función como tal sea diferenciable en el origen. Más adelante vamos a ver una definición de derivada de un campo escalar de una manera tal que se preserven estos aspectos usuales del cálculo 1, como que la compuesta de funciones derivables pues sea diferenciable, entre otras cosas que uno tiene en el cálculo 1. Vamos con este otro ejemplo. Consideremos este paraboloide, es un paraboloide invertido, ¿sí? Abre hacia abajo y quiero encontrar la pendiente de la recta tangente en este punto. Pues primero en el plano x igual a 2 y luego en el plano y igual a 1. Imaginémonos un poquito la situación. Pensemos que esto es algo de este estilo. Digamos que el paraboloide pues abre hacia acá, algo como esto. Sí, quedó como feito, pero más o menos ese es el paraboloide. Y cuando yo lo interseco con el plano x igual a 2, supongamos que aquí está 2. Cuando yo corto con esto, pues uno más o menos se, se imagina cuál es la intersección, ¿verdad? La intersección vendría siendo algo como de este estilo. Bien. Entonces, mire que me están pidiendo que encuentre la pendiente de la recta tangente a esa curva. Me dicen que en el punto 2, 1, 4, así que aquí vendría siendo 2, digamos por aquí 1 y altura 4, digamos más o menos por aquí. Entonces lo que me están pidiendo es esa pendiente allí. Bien, una vez que entendemos la situación o lo que estamos calculando, pues recuerde que si estoy en el plano x igual a 2, tengo todas las x constantes. En consecuencia, la variación está sobre y. Así que vamos a calcular dz de y. Dz de y, entonces, pues sería menos 2y. Por lo tanto, esa pendiente sería dz de y evaluada en 2,1. Note por favor que simplemente lo evalúo en 2,1, pues porque yo lo estoy viendo a z como función de las dos primeras entradas, 2,1. Si evalúo esto en 2,1, pues me daría aquí y es 1, entonces me daría menos 2. Y esta sería la pendiente, digamos que es la pendiente en 2,1,4. Vamos con el otro caso. Ahora estoy en el plano y igual a 1. La situación sería más o menos como esto. Tengo el paraboloide invertido. Lo corto aquí con un plano y igual a 1. Entonces ahora voy a calcular dz de x. Pues si estoy en el plano y igual a 1, entonces y es una constante. ¿Listo? Entonces esa derivada parcial me va a dar la pendiente de la recta tangente que ando buscando. Entonces dz de x pues me da menos 2x. Entonces dz de x evaluado en 2,1, ¿sí? Ahora necesito a x y x es 2, entonces esto me daría menos 4.
Entonces, esto es la pendiente, este menos 4 es la pendiente de la recta tangente a esa curva de intersección en este punto 2,1,4. Vamos con un ejemplo para cerrar, un ejemplo donde podemos usar derivación implícita. Vamos con este último ejemplo. Vamos a suponer que z está definido implícitamente por medio de esta ecuación, ¿sí? Z depende de x y de y por medio de esa ecuación. Y yo quiero encontrar de z de x. Le voy a mostrar cómo se hace y le queda como ejercicio a usted determinar de z de y. Entonces vamos a proceder exactamente igual al caso real, ¿sí? Entonces vamos a derivar a todo esto respecto a x, pero pensando que z está dependiendo de x, así que a z tenemos que derivarlo. Entonces cuando derivo todo esto respecto a x, pues me daría algo así como 3z cuadrado por la derivada interna, o sea, por de z de x, ¿sí? Igual, entonces voy a derivar todo esto respecto a x, entonces me daría que 4x al cubo. Y cuidado acá, mire que esto es un producto, y es una constante, pero x pues claramente depende de x, y z también depende de x porque aquí lo dice. Entonces, como esto es un producto, la derivada me quedaría algo así como menos, esto, menos este sin derivar, por la derivada de z, y la derivada de z pues sería de z de x. Ahora el objetivo pues va a ser agrupar los de z de x para luego despejarlo. Entonces, mire que esto me puede quedar algo como de este estilo. Más, aquí factor de z de x. Bien. Y aquí divido. Y de esa forma obtengo la derivada parcial de z respecto a x de manera implícita. Eso ha sido todo por este video.